Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener nuestra plática que desafortunadamente no pudimos tener la vez anterior porque ya saben cómo es esto de la tecnología. Nosotros tenemos palabra, pero la tecnología desafortunadamente no. Entonces, el día de hoy tenemos esta plática sumamente interesante sobre la salud cardiovascular. Esta plática está a cargo de nuestro querido doctor, que ya muchos de ustedes lo conocen, que es el doctor Ramón Crespo, quien es profesor titular y especialista de medicina interna con un doctorado en metabolismo y que creen es asesor permanente de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y nosotros tenemos el honor de que sea nuestro director médico. Vamos ahorita ya en unos momentos más a iniciar con esta presentación. Les voy a pedir tres cositas. La primera es, apóyennos por favor con sus micros. Yo sé que muchos a veces no saben porque, como les digo, todos estamos permeándonos en esto de la tecnología. Ustedes van a ver que hay un micrófono que está en su pantalla. Todo lo que tienen que hacer es darle clic al micrófono y va a aparecer una rayita. Eso quiere decir que ya están silenciados. Entonces, apóyennos. Por ejemplo, Arcelia, en este momento yo la voy a mutear, pero por favor, todos los que tengan su micro abierto, píquenle y asegúrense de que les aparezca una rayita en el micrófono, que eso quiere decir que ya están silenciados. Lo segundo que les voy a pedir es anoten ahorita todo conforme el doctor vaya haciendo su presentación. Si tienen dudas, si hay algo por ahí que quieren comentar. Muchas veces, conforme el doctor va haciendo la presentación, algunas de estas dudas quedan ya sobre la misma contestadas. Y si no, ya al final nosotros ya vamos a estar poniendo sus preguntas para que el doctor tenga oportunidad de responder a todos. ¿De acuerdo? Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a darle un aplauso allá en casita al doctor Crespo para darle la bienvenida. Buenos días, mucho gusto y agradecido de la atención de ustedes a una charla, una conferencia sobre un tema tan importante como son las enfermedades cardiovasculares. Como ustedes conocen, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país, México y en el mundo entero. Es un tema que va necesariamente a llevar varias conferencias y hoy nos vamos a centrar sobre la hipertensión arterial, que sin lugar a duda es una de las causas principales de las enfermedades cardiovasculares. No vamos a dar una clase como si yo estuviera en la universidad con los alumnos, porque no queremos que sean con conceptos o palabras médicas que ustedes no puedan interpretar, explicar esto. Vamos a hacerlo de la manera más sencilla y sobre todo, una vez situado, hacia dónde vamos, cómo tratar la hipertensión arterial y cómo poder evitar tantas muertes y tantos problemas de salud que hoy tenemos en el mundo entero, con un pensamiento no farmacológico, con un tratamiento donde no se centre en los medicamentos para la solución, sino que entendiendo las causas y la fisiopatología de estas enfermedades y la relación que existe para nosotros poder actuar, poder evitar la enfermedad o evitar las complicaciones de las mismas. La hipertensión arterial, primera lámina, por favor. Un segundo, Doc, ya va. Sí.
Ujú. Aquí ustedes pueden ver la primera lámina donde dice puntos clave. Aquí se define el aumento de la presión arterial sistólica o diastólica. Es importante que cuando se diagnostica la hipertensión arterial, el médico solamente cuando toma la presión de un paciente en 2 ocasiones en consulta y ya da por encima de las cifras que después le vamos a explicar, es el diagnóstico de hipertensión. Es decir, cuando una persona tiene hipertensión es porque en 2 o más ocasiones, en días distintos, se le ha tomado su presión y la ha tenido por encima de los valores normales. Claro, cuando se dice hipertensión, ponerles apellidos, si la hipertensión es benigna, si la hipertensión es maligna, si la hipertensión está en un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, si tiene un grado de complicación 1, 2 o 3, y si es una hipertensión de causas esenciales o de causas secundarias. Es decir, que cuando uno tiene hipertensión como diagnóstico, que es el aumento de esa presión arterial sistólica o diastólica, o de ambas, ya nosotros tenemos que clasificarla. Hay una hipertensión primaria que se caracteriza por un aumento crónico de la presión sin evidencia de otra enfermedad, y hay una hipertensión secundaria que es el aumento de la presión arterial que causa otra acción, como una nefropatía, una enfermedad en el riñón, y esa es la causa de la hipertensión, o como una toxemia del embarazo que causó un hipertensión en un grupo de alrededor del 8 al 20%, y esta hipertensión esencial, idiopática, factores genéticos, pero los factores ambientales, casi es el 92% de las personas que tienen hipertensión. Es importante explicar que más de 1.000 millones de personas mueren. Más de 1.000 millones de personas hoy tienen hipertensión en el mundo y mueren más de 9,4 millones cada año. Por eso se llama la asesina silenciosa, porque es una enfermedad que no da síntomas muchas veces y que el cuerpo empieza a adaptarse, y que el paciente, cuando ya se le diagnostica, es cuando ya va a consulta con complicaciones en otros órganos. Cuando una persona tiene hipertensión arterial, duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares como las de coronaria, insuficiencias cardíacas congestivas, enfermedades cerebrovasculares, hay falta de riego sanguíneo o hay hemorragia, insuficiencias renales o arteriopatías periféricas que tienen daño, sobre todo en los miembros inferiores o en distintas partes de las arterias que ya no están en el corazón. La edad es proporcional a la hipertensión. Si tiene más de 60 años, la presión arterial aumenta, sobre todo la sistólica. Después de los 60 años es más frecuente la presión sistólica, la máxima, la que cuando el corazón contrae, que se llama sístole, en mujeres que en hombres. En Estados Unidos, son datos oficiales, 78 millones de adultos tienen hipertensión, y todas las personas que tienen más de 60 años, hay una prevalencia de esta enfermedad del 65,41%. Ahí ustedes ven que estamos a través de todas estas enfermedades, es la primera situación que causa muerte y luto en las familias mexicanas. La obesidad y el sobrepeso constituyen factores importantes
independientemente de riesgo de sufrir hipertensión. Se plantea que el 60% de los pacientes hipertensos tienen sobrepeso. Hay factores de riesgo, factores que predisponen esta enfermedad. Consumir bajo cantidades de potasio, el exceso del consumo de cloruro de sodio, bajas cantidades de calcio, el alcohol, el estrés psicológico, la escasez de actividad física, el sedentarismo, son sin lugar a dudas riesgos de contraer esta enfermedad. Vamos a ver la segunda lámina para que ustedes vean los valores que se consideran normales y los valores que ya diagnostican hipertensión. La próxima lámina, por favor. Doctor, denos por favor un momentito porque se Sí, trabó sí, la sí, computadora gracias. de Leslie y ahorita Sí. compartimos la imagen. Sí. Bueno, aquí ustedes ven las presiones arteriales. Este dato, esta lámina, esto es el acuerdo que se ha hecho sobre las cifras de hipertensión óptima, de tensiones óptimas, normales, altas, etcétera. Está dada por las guías europeas y coinciden también con las guías americanas. Anteriormente se decía que cuando un paciente estaba por debajo de 140 y por debajo de 90, ya la presión era normal. Pero después de los últimos acuerdos de cardiología, se ha tomado esta clasificación que es importante porque de ahí depende también qué conducta, que es lo más importante de esta conferencia. Solamente esto lo estamos introduciendo para ir situando qué debemos de hacer para evitar y controlar la presión. Ustedes ven ahí la óptima, que es por debajo de 120/80, la normal 129, 80, 84, lo que se llama normal alta, que es por debajo de 140, debajo de 90, 130, 139, 85, 89. Ya cuando está en el grado 1, porque le dije al principio que había que ponerle apellido a esa hipertensión, ya cuando está en 140 y 159, la sistólica por debajo de 160 y la mínima por debajo de 100, 90, 99, ya es una hipertensión grado 1. Cuando el paciente tiene 160 y 170, que está por debajo de 180 y la mínima por debajo de 110, 100 con 109, es una hipertensión grado 2. Cuando ya tiene más de 180, la máxima, la sistólica, y más o igual a 110, la mínima es grado 3. Y un dato importantísimo es la hipertensión sistólica aislada, en que el paciente tiene más de 140 y tiene la mínima relativamente normal por debajo de 90.
Es importante este dato porque la hipertensión sistólica es un predictor fundamental para las enfermedades cardiovasculares. Si una persona que tenga, sobre todo en las personas de más de 60 años que van envejeciendo, a veces la mínima está normal o por debajo de 90, pero ya empezó a subir lo que se llama la hipertensión máxima, la sistólica. Y es muy importante tener este dato a la hora de atender y de clasificar los pacientes hipertensos. Anteriormente le decía, había muchos tipos de clasificación. México siempre tuvo una clasificación de por debajo de 125, debajo de 85. Y pudiéramos decir, para que no se confundan con tantos números, que lo óptimo sería por debajo de 120 y 80 y normal por debajo de 125 y por debajo de 85. Ya cuando la presión está en 125, la máxima, y 85 hacia arriba, ya el paciente es hipertenso. Si se toma la presión, se toma en el brazo izquierdo, después se toma en el brazo derecho. Se debe en una consulta tomar la presión el paciente de cúbito supino acostado, puesto de pie o sentado, la medida más elevada es la que hay que tomar. Hay que tener mucho cuidado en las tomas de la presión, que a veces no se hace adecuadamente y da falsos positivos o negativos. El riesgo de que una persona tenga una enfermedad del corazón, enfermedades cardiovasculares, que anteriormente hablamos, se duplica cada vez que la presión aumenta, la máxima por encima de 20 milímetros de mercurio y la mínima por encima de 10. Es decir, que una persona que tenga 140 con 159 y la mínima la tenga, ya se le duplica la posibilidad de tener una enfermedad del corazón y por lo tanto está claro que más que esto es una enfermedad donde más de la mitad de las personas que lo tienen ni conocen que tienen la enfermedad, y de los que tienen la enfermedad menos de la mitad están tratados adecuadamente. Entonces tenemos un problema importante a la hora de analizar esto, y muchas personas pues a veces se toman la presión ocasionalmente, y uno de los factores que nosotros consideramos es que este cribado, es decir, este estudio debe hacerse ya cuando una persona tiene más de 20 años, debe regularmente o anualmente ir viendo cómo están sus valores de presión arterial, porque nos puede evitar un infarto en miocardio, un derrame cerebral o una muerte súbita que se ve desgraciadamente en ocasiones. También hay un elemento médico que no oriente entre la presión máxima y la presión mínima, y ese diferencial es muy importante para ver la perfusión tisular, cómo le llega, cómo trabajan los tejidos. Esto también se hace en las salas de terapia intensiva donde yo he trabajado tantos años, en los hospitales, porque también esos son otros indicadores. Y ya cuando el paciente tiene una insuficiencia renal, ya hay otros valores para que sean normal, o cuando el paciente es diabético, pero en sentido general, aquí lo importante es la importancia de conocer la tensión arterial, y muchos pacientes que incluso son hipertensos no tienen un no tienen un monitoreo que se puede hacer en la casa ambulatorio. Para ir por la noche baja hasta un 20%. Y en las primeras horas de por la mañana, que por cierto, nosotros que hemos trabajado tanto en cuerpos de guardia, sabemos que ya en las horas de por la mañana es cuando más derrames cerebrales, apoplejía, que es derrame cerebral,
accidentes vasculares encefálicos, infartos llega, porque es el momento en que más sube la presión arterial. Hay varias hipertensiones. Hay una hipertensión que nosotros llamamos de bata blanca. Yo tengo pacientes que cuando van a mi consulta, siempre les sube la presión. Dice, en la casa la tengo normal. Es producto del mecanismo de la estimulación de catecolaminas, de cortisol, de estímulo del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso simpático que Frank llama el excitado, y produce un aumento. Y hay otra que está enmascarada, que cuando va al doctor está normal y en la casa no la tiene. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto para poder tener el diagnóstico y sobre todo cómo vamos a enfrentar estas enfermedades. Ya les dije que del 80 al 95% de los pacientes tienen lo que se llama primaria y del 5 al 20% es secundaria. La hipertensión primaria, sobre todo, a veces tiene alguna proyección familiar. No es que se herede totalmente, pero sí puede tener factores genéticos que ante factores ambientales puede ponerse más en riesgo, pero sí existen también implicaciones genéticas. La obesidad y el síndrome metabólico tienen mucho que ver con la hipertensión. La grasa que está en la parte central del cuerpo constituye un factor sumamente importante en el incremento de la tensión con respecto a la grasa periférica. Sin un abdomen, una grasa abdominal, una circunferencia abdominal elevada, pues esto es un factor muy importante. Sobre todo, ya sabemos que el 60% de los hipertensos tienen hipertensión y hay un 60% también de hipertensos que son atribuibles a la obesidad. También con la hipertensión se acompaña la dislipemia, así sube el colesterol, suben los triglicéridos, hay más resistencia a la insulina ya se empieza a imbricar aquí este factor de la insulina que es tan importante y que después vamos a explicar bien cuando hablemos de la alimentación, de los carbohidratos refinados, cómo sube la insulina, y mientras más resistencia a la insulina exista, mayor hipertensión. Por lo tanto, cuando una persona tiene la insulina alta, se puede anticipar a que venga hipertensión. Si en la otra conferencia hablamos de que la insulina alta, lo que se llama hiperinsulinemia postprandial después de comer, avisa con 10 años antes que venga la diabetes, pues también la insulina nos puede anticipar que hay hipertensión. El análisis de insulina es un análisis muy económico, se puede hacer en cualquier laboratorio y nos puede decir cómo están nuestros niveles de insulina, que tiene tanta importancia para la diabetes, para las enfermedades cardiovasculares y para la hipertensión, y constituye también un elemento clave para lograr un buen metabolismo. Cuando la sensibilidad a la insulina aumenta, que es lo que pasa en Natural Slim. En Natural Slim la gente se controla la hipertensión porque al bajar la glucosa, al tener una dieta 3x1, al tener menos carbohidratos refinados, tiene menos insulina en sangre. Y entonces la insulina puede actuar, introducir la glucosa dentro de la célula para crear el adenosín trifosfato, que es la energía, y subir el metabolismo. Al subir el metabolismo, se activa lo que se llama la bomba sodio-potasio, que saca el sodio de la célula y mete potasio. Y todos estos mecanismos bioquímicos están estudiados y están validados, y por eso es tan importante entender que no hay cosa que dé más hipertensión que el azúcar, que la glucosa, que la obesidad, que el sobrepeso, que no tener un control adecuado del metabolismo. Y eso está demostrado en más de 20 años en los centros Natural Slim, que controlando el metabolismo
y poniendo una dieta y otras acciones que vamos a explicar, inmediatamente la presión arterial empieza a disminuir. Los sujetos que tienen insuficiencia renal crónica, el 80% de los mismos tienen hipertensión. Ahora, aquí hay un dato importante. Estos son datos oficiales. Todo lo que yo les puedo exponer con mucha humildad son datos que los tengo del 2020 de estudio con una bibliografía totalmente confiable, incluyendo premios Nobel y medicina que se está aplicando. Se ha observado que cuando una persona baja 9.2 kilogramos de peso, la presión sistólica desciende 6.3 y la diastólica 3.1. Nada más que disminuyendo el peso. Si una persona hace 30 minutos de ejercicio, de actividad moderada, como una marcha persistente, 6 o 7 días a la semana, también baja la presión. Estos estudios se han hecho durante tiempo en distintas universidades. El control intensivo de la presión sistólica, la máxima, cuando uno intensamente lucha porque está por debajo de 120, se reduce en un 25% la muerte y los infartos y los derrames cerebrales en comparación con las personas que tienen menos de 140. En los diabéticos es muy importante también el control de la presión. El diabético se le recomienda que su presión nunca esté por encima de 130 y por encima de 80, porque ya ellos tienen una enfermedad que puede, y cuando está por debajo de 130 y 80, se reduce la hipertrofia ventricular izquierda, el crecimiento del ventrículo izquierdo, se reduce los accidentes vasculares cefálicos. La presión sistólica, como dije anteriormente, predice más los derrames cerebrales y las enfermedades cardiovasculares que la presión diastólica. No es que la diastólica no sea importante, pero esto es cuando los jóvenes tienen la presión sistólica alta, que a veces le mandan medicamentos por gusto. En realidad los medicamentos se mandan muchas veces porque se venden en la farmacia porque no curan, tratan las enfermedades. Pero una presión sistólica ya en una persona mayor hay que tener mucho cuidado. Se estima que del 30 al 45% de toda la población mundial tiene hipertensión y se cree que alrededor del 50% no están diagnosticados. Entonces ya podrán imaginarse la situación que hay con esta enfermedad, y después en el certificado de función ponen, bueno, infarto, ponen una hemorragia solenoidea, ponen un accidente vascular encefálico, ponen una insuficiencia cardíaca, un edema agudo del pulmón, pero la hipertensión fue el elemento, y sobre todo en los ancianos. Cuando un anciano ya tiene más de 140, una persona ya del adulto mayor, tiene mucha correlación con los eventos cardiovasculares. También quería solamente para enunciarlo que están las crisis hipertensivas, cuando ya la presión está por encima de 180 y por encima de 120, estas son urgencias hipertensivas. Incluso cuando hay urgencia, cuando nosotros lo tomamos en el hospital o cuando ya lo ponemos en terapia intensiva, tenemos que ir descendiendo en las primeras horas un 25% porque no podemos bruscamente bajar. También hay emergencias hipertensivas, que es cuando hay 180 y 120, pero afecta un órgano. Ya hay un órgano como corazón, como cerebro, como riñón, que tiene. Ahora, lo que quiero que ustedes capten bien es que lo más frecuente es que no tenga síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión? Pues tienen una cefalea, un dolor de cabeza, cefalea, occipital,
o a veces en la cabeza, cuando se levanta por la mañana. Pueden tener alteraciones visuales, pueden tener acúfenos, zumbidos de oído, puede tener un poquito de mareo, a veces intranquilidad, pero el cuerpo se empieza a adaptar, el cuerpo empieza a reaccionar ante esa subida de presión y muchas personas tienen que conocer a algún familiar. Yo fui al médico y tenía 110 de mínima y están caminando y no tienen ninguno de estos síntomas. Y después produce esa hipertensión, va teniendo un grosor en la íntima de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se van poniendo rígidos. La luz de esos vasos sanguíneos se reduce, produce arteriosclerosis, debilita toda la íntima, toda la capa interna y, por supuesto, viene lo que se llama cardiopatía hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva es, sin lugar a duda, la causa más frecuente de la insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, hay una hipertensión, hay un trabajo del corazón. No quiero explicarle los mecanismos donde aumenta el volumen sistólico, donde aumenta. Imagínense ustedes un vaso sanguíneo, imagínense ustedes una manguera que en vez de 5 litros tiene 8 litros. Aumentó el tamaño, o que la cantidad de sal que están comiendo, el riñón no la puede botar y esa sal arrastra el agua y aumentó la presión. O ese mismo vaso sanguíneo, esa misma, vamos a llamarle manguera, que tiene 5 litros, se comprime o se cierra su luz, y entonces también el corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo. Cuando el corazón tiene que hacer un mayor esfuerzo, porque cuando tiene que abrir la válvula óptica, tiene una presión alta, ese músculo tiene que trabajar más. El corazón es un músculo y ese ventrículo izquierdo empieza a hipertrofiarse, empieza a aumentar su tamaño. A nosotros nunca nos conviene que el corazón aumente nada. Entonces, cuando ya uno le hace un telecardiograma o cuando le hace un electrocardiograma sencillo y ve que hay una hipertrofia ventricular izquierda, ya tenemos una cardiopatía hipertensiva, que es lo que después nos da una insuficiencia cardíaca congestiva o nos da una insuficiencia coronaria, porque el músculo crece, pero los vasos sanguíneos no crecen paralelo a las fibras musculares y hay una dificultad en la oxigenación de esas células y empieza la isquemia, empieza falta de riego sanguíneo y empiezan las anginas de pecho y puede desencadenar un infarto de miocardio. Por lo tanto, todo lo que estamos hablando tiene una expresión bioquímica, histológica en los tejidos que va no tan rápido, a veces va poquito a poco acumulándose y ya nos encontramos con dificultades. Lo nuevo, lo novedoso es que si usted trata la hipertensión, puede quitar la hipertrofia ventricular izquierda. Eso anteriormente se decía que no era posible. Hoy se sabe con estudios que si una persona empieza a controlar su presión 5 años después, ese corazón ya no tiene esa hipertrofia, ya no tiene ese crecimiento. Hay algunos casos, porque no hay enfermedades, hay enfermos y tenemos siempre que personalizar, pero esto son cuestiones importantes donde después, cuando hablemos de tratamiento, vamos a ver cómo podemos lograr esto. En general, cuando una persona baja 5 kilogramos de peso, disminuye 5 milímetros de mercurio la presión, más o menos. 5 kilogramos de peso, 5 a 3 milímetros, 5 la sistólica y 3 la diastólica de peso. Es muy importante el perímetro abdominal. Cuando el hombre tiene por debajo de 102 centímetros de cintura y la mujer por debajo de 88, no hay riesgo. Cuando el perímetro abdominal aumenta en 102 en el hombre, 88 centímetros en la mujer, hay posibilidades de tener. Ahora bien, esto es como una primera parte, como una introducción.
Pueden retirar la lámina, por favor. Bien. No, antes de poner la lámina, bueno, la pueden dejar también, la pueden dejar. Pero queremos hablar de algo tan importante como la hidratación, como el agua. En realidad yo no sé por qué no se plantea de que la deshidratación es una de las causas fundamentales de la hipertensión arterial. Será tal vez porque produce poco dinero y no se pueden vender tantos medicamentos, pero lo cierto es que jamás usted puede controlar la hipertensión o evitarla si no tiene adecuadamente una hidratación. Ahí en la lámina, ustedes ven, esto está tomado, yo quería por eso haberle enseñado el libro, pero bueno, antes de poner la lámina del doctor Batmangeli, los muchos clamores de su cuerpo por el agua, es una joya, es un hombre que dedicó toda su vida a estudiar la relación de agua y cáncer, de enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrales, etc. Y esta lámina que él nos expone, ustedes ven que la pérdida de agua por deshidratación crónica es cuando una persona cree que tomando líquido, tomando té o tomando líquido saborizado o tomando refresco o tomando cuestiones que el cuerpo le interpreta como un alimento y no toma el agua en la cantidad adecuada y en el momento adecuado. Porque que la fórmula que él plantea es la que Fran introdujo de los kilogramos partidos 7, los kilogramos de su cuerpo, de su peso, entre 7 es igual al número de vasos de agua en el día o las libras entre 16. Ahí le da cuántos vasos de agua usted debe tomar en el día de 250 mililitros de 8 onzas. Y también nosotros hemos hablado mucho de lo que el doctor Batmangeli habla, de tomar el agua en ayuna y lejos de las comidas, 1 hora antes, 1 hora y media después, incluso antes de acostarse, y tener cuidado con la sal, porque efectivamente la sal en exceso crea hipertensión, pero solo en exceso. No podemos bajar mucho la sal porque hay estudios que plantean que puede ser contraproducente. Siempre lo que dice la norma internacional es no pasar de 5 gramos de sal al día, incluyendo la sal que está en los alimentos o la que se le echa en la cocción, cuando se cocina. Pero es importante saber, volviendo al agua, que cuando hay una pérdida de agua por deshidratación crónica, personas que no toman el agua durante muchos años o que toman agua de coco o sencillamente cuando se acuerdan, y de eso hay muchísimo, y la lengua seca es el último síntoma de que una persona está deshidratada. A nosotros los médicos nos enseñaron que la lengua seca es el síntoma de deshidratación, es el último síntoma de que el cuerpo está deshidratado. Y esta deshidratación se está instalando y da muchas manifestaciones, no solamente de hipertensión. Entonces, cuando falta el agua, el cuerpo tiene que resolver eso y el 66% se toma de la célula. Es decir, como necesita el agua, pues tiene para su metabolismo, el agua ustedes saben que tiene oxígeno en un 89% y toda la sangre del cuerpo, el 94% es agua. Entonces la toma de la célula. El 26% del volumen del agua que hay fuera de la célula y el 6%, el 8% lo toma del lecho vascular. Entonces, cuando quita esa cantidad de líquido, las venas cierran el lumen. El lumen es el espacio que hay en la vena y comprime por la pérdida del agua. Cuando se produce el cierre
de esas metarteriolas, de esas venas pequeñas, produce un aumento de la tensión que llamamos hipertensión. Entonces, el sistema vascular del cuerpo, repitiendo, se adapta a la pérdida de volumen, cerrando las arterias. Y una de las principales causas para la pérdida de volumen es el agua, a través de la falta de la sensación de sed, porque incluso las personas que no toman agua a veces pierden esa capacidad de tener sed, porque se cierra, se apaga todo esto. Entonces, la hipertensión esencial debe ser tratada prioritariamente. Son diaria de agua. Usted está equivocado. Que el cuerpo trata de tener agua y nosotros lo que le decimos, no, usted tiene que más diurético, usted tiene que botar más agua. Es un asunto científico, incuestionablemente. Y esto, desgraciadamente, ha ocasionado muchos problemas, porque el agua no disuelve solamente, el agua no llega, el agua regula todas las funciones del cuerpo. Cuando usted también suministra diurético, usted elimina el sodio, y cuando elimina más sodio, el cuerpo va a quedar más deshidratado. Estas cosas que decimos con mucho respeto es una opinión, pero ustedes siempre le hacen caso a su médico tratante. Nosotros no estamos diciendo aquí que no tomen diuréticos. Lo que estamos diciendo es que los medicamentos que son necesarios salvan vidas y que desgraciadamente hay que aplicar en algunos momentos, no son la solución de estos problemas que estamos hablando y que niegan esto, que el agua es el mejor diurético. No hay mejor diurético natural que tomar agua. Y por eso nosotros defendemos esto. Tenemos todos los elementos, tenemos todas las investigaciones científicas que demuestran todo esto. Claro, esto no se puede aplicar solamente porque el agua ya curó todo. Esto es un conjunto de acciones que al final vamos a ir enumerando una por una, pero queríamos darle este elemento. Si esto se tomara en cuenta, tal vez no se vendieran tantos medicamentos para la hipertensión. Si se tomaran en cuenta estos criterios que van a la fisiología, a las causas de por qué se originan las enfermedades, tal vez nosotros no tuviéramos tantas dificultades y tantas complicaciones que da esta enfermedad. Vamos a pasar a la lámina de las consecuencias de la hipertensión y por último ya el tratamiento. La próxima lámina, por favor. Aquí están las consecuencias de las lesiones de los órganos diana. El órgano diana es el órgano donde más daña la hipertensión. Está tomado de la American Heart Association. Esto todo es 2020. Ahí ven la angina, que es secundaria a la falta de riesgo cardíaco en el miocardio, el infarto, la insuficiencia, los derrames cerebrales, las isquemias cerebral transitorias, las enfermedades renales, las enfermedades de las arterias periféricas, las enfermedades de la retinopatía y la disfunción sexual. Las cardiopatías es la cardiopatía hipertensiva conduce a que, como le dije, hay una hipertrofia ventricular izquierda y una insuficiencia cardíaca congestiva. Hay una lámina al final que le voy a poner los síntomas de la insuficiencia cardíaca y produce el ventrículo izquierdo se hipertrofia, la aurícula izquierda también,
y produce una cosa que se llama fibrilación auricular, que si no se trata, también puede dar la muerte. Entonces, por medio de un control de la hipertensión, es posible quitar la hipertrofia auricular izquierda y que regresen y que se revierte o que se aminore las enfermedades cardiovasculares. Todo eso es corazón. En el cerebro da apoplejía. Apoplejía es cuando hay un derrame de sangre, ya sea suranoidea o intracerebral, o hay una pérdida de que falta el riego sanguíneo por trombosis, son los accidentes vasculares encefálicos. Los derrames cerebrales es la causa frecuente a nivel mundial, la causa más frecuente de muerte y causa 5 millones de fallecidos todos los años y 15 millones de personas que no mueren porque no fue letal, pero ya tienen que padecer de las consecuencias. El factor del peso es un riesgo enorme para los derrames cerebrales y para la hipertensión arterial. El 85% de los derrames cerebrales son infartos en el cerebro y el resto son hemorragias que son suranoideas, son estructuras del cerebro. La incidencia de los derrames cerebrales aumenta con la hipertensión sistólica, sobre todo, repito, en los que tienen más de 65 años. También cuando una persona tiene hipertensión, empieza a tener deficiencia cognitiva, sobre todo en los ancianos. Empieza a tener deficiencia de su memoria. No es Alzheimer todavía, porque aquí también los depósitos de amiloide B aumentan mucho en los pacientes hipertensos y empiezan a dar demencia. Y a veces hay infarto en vasos estratégicos, sobre todo en la zona blanca del cerebro, y empiezan a tener problemas de entendimiento, de memoria, etc. El cerebro, como está privilegiado por el diseño divino, siempre tiene una autorregulación. A veces la presión sube incluso hasta 160 y el cerebro todavía está tratando de resistir. Él fluctúa entre 50 y 160, pero a veces ya no puede, tiene una carga superior y se rompe un vacío o se ocluye que no puede pasar la sangre y el paciente empieza con las enfermedades cerebrales. El riñón, que es sin lugar a duda el órgano que más se afecta con la hipertensión. El riñón causa hipertensión y el riñón, a su vez, lo que se llama la nefropatía, enfermedades del riñón, es la causa más común de aquella hipertensión secundaria. Que ahí está el problema. Si usted lo elimina con un feocromocitoma, etcétera, usted extirpa un tumor, entonces baja la presión. Son causas secundarias, no como vimos las primarias. La hipertensión en el riñón, bueno, hay menos capacidad de excretar sodio. Hay una sustancia que se llama renina, que es muy hipertensiva, se segrega excesivamente. Y el sistema nervioso simpático, el excitado, que tiene un papel muy importante en la fisiopatología de la hipertensión, está aumentado. El riesgo de enfermedad renal guarda también relación más con la sistólica que con la diastólica. Por eso a los pacientes uno le manda a hacer macroalbuminuria en orina, un examen de orina. Cuando la albúmina está por encima de 300 miligramos, esto es un elemento importantísimo. Ahorita le hablé de la insulina que se puede diagnosticar. Un examen de orina donde se mida albúmina, ya sea la macroalbuminuria o la microalbuminuria, son marcadores tempranos de daño renal que a veces se soslayan y son análisis sencillos y económicos que nos pueden dar, porque es un factor de riesgo cuando hay una microalbuminuria, es decir, cuando está entre 30 y 300 miligramos, es un factor de riesgo de enfermedades renales y de enfermedades cardiovasculares. También otro órgano que se daña son las arterias periféricas, los vasos sanguíneos, pero los vasos sanguíneos, como expliqué anteriormente, también contribuyen a que
se origina la hipertensión. Ellos reciben efectos ateroscleróticos y sobre todo cuando la hipertensión es de larga evolución. Entonces, las enfermedades hipertensivas es un elemento importantísimo cuando hay enfermedades en las arterias periféricas, para enfermedades cerebrovasculares, cardiopatía y insuficiencias renales. El que tenga una arteriopatía y tenga una hipertensión, bueno, pues ya tiene más riesgo. No quiero meterme en este dato, pero es importante que cuando usted vaya al médico le digan el riesgo. Riesgo a los 15 años, riesgo a los 10 años. Nosotros no estamos, lo que queremos es que no hayan pacientes. El paciente no es un cliente, el médico no es un proveedor, la medicina no es una mercancía, es un concepto ético, humano, que lo más importante es la vida de un ser humano, preverlo, que no se nos muera, evitarlo y trabajar de manera preventiva, de manera científica y ética, y así evitamos muchos de estos problemas. Con análisis sencillo, con cuestiones que no son tan difíciles de hacer. Es muy importante hablar de Franz Suárez. Franz Suárez, y estoy aquí por él principalmente, por defender su legado, como escribí en el libro Metabolismo Ultrapoderoso, que él me pidió que yo escribiera la introducción del libro, y por ustedes que se lo merecen, pero es muy importante la sabiduría, la genialidad de una persona que sin ser médico pues, pudo crear y pudo explicar muchos de estos problemas de otra forma. En el libro Diabetes sin Problemas hay un capítulo que dice la presión alta, el asesino silencioso, que deberían de leerlo. Está muy sencillo. Hasta mi mamá en Cuba, que tiene 90 años, entiende lo que Fran escribe, porque él habla y escribe de una manera que todas las personas las puedan entender. Y aquí él habla de la importancia del exceso de la insulina que sube la presión arterial. Porque cuando la persona come muchos carbohidratos refinados, los alimentos llamados los alimentos que engordan, los alimentos que son enemigos del diabético, cuando suben los carbohidratos, sube la insulina. Automáticamente uno come la glucosa y las células betas del Langerhans del páncreas sube la insulina. Mientras más insulina haya y la célula no puede introducir esa glucosa porque se hace resistente, entonces va a haber más hipertensión. Incluso la insulina absorbe en el riñón mucho sodio, y entre la patogenia de la hipertensión, que tiene que ver con el gasto cardíaco tiene que ver con la frecuencia y el volumen que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto. El loop, 5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco normal. Cuando una persona reabsorbe sodio, cuando aumenta el volumen, cuando se llena esa manguera, como le dije anteriormente, y eso ya hace, porque tenemos que aumentar la contractilidad, aumentar el gasto del corazón para que se pueda vencer esas presiones. Entonces, es muy importante este concepto de la insulina. Las arterias del cuerpo son flexibles, son como tubos de goma, y cuando el corazón bombea, ellas se expanden para mantener la presión de ella. Los niveles altos de insulina promueven fortalecimiento, crecimiento y engrosamiento de la parte que recubre esas arterias, y se hace grueso, se hace rígido, ya no puede expandirse cuando su corazón bombea, y también se va el espacio interior, la luz, ese diámetro se reduce. ¿Y qué tiene que hacer el corazón? Pues subirla. Tú tienes que bombear más, y si no hay una presión alta, no hay quien pase por ahí la sangre, y el cuerpo siempre quiere sobrevivir en equilibrio. La mente está sobre el cuerpo, que es la que enferma el cuerpo. El 70-80% de las enfermedades se somatizan
por la mente, por los problemas mentales, y el espíritu que está arriba, que vive en el cuerpo, todo eso hay que tener un equilibrio. No se puede soslayar. Holísticamente hay que tener una visión integral para tratar esta cuestión. También la insulina crea placas de colesterol, el tejido se hace más grueso. Entonces ya hay una influencia de la insulina también en el espacio interno y sube la presión. Los medicamentos pueden reducir la presión, claro, artificialmente, porque no pueden corregir estos factores principales que están causando la presión arterial como el exceso de insulina. Entenderlo, porque ya le dije que la insulina también obliga el cuerpo a retener la sal y si se reduce el consumo de carbohidratos, también se reduce la insulina circulante. Al reducirle usted la glucosa, se reduce la insulina del páncreas y los riñones retienen menos sal. Es tan sencillo como eso. Y los que padecen de presión arterial deberían de conocerlo. Acá hay una cita de Frank que dice así, dice, si se sabe ampliamente por qué, si todos los que padecen de presión alta lo supieran, hicieran esto que estoy hablando, se crearía una crisis de baja venta en los medicamentos para reducir la presión de la farmacéutica. Y esto hasta ahora no se puede permitir. Creo que sin comentario. Entonces, aquí de Frank, él plantea un grupo de cuestiones que son importantes porque él habla, ahorita cuando le hablé del agua, cuando el agua hay que ahorrarla en el cuerpo, hay una hormona que se llama vasopresina y esa antidiurética reduce la cantidad de pérdida de agua por el riñón, pero aprieta el vaso sanguíneo. Y es una hormona que presiona para evitar que se pierda más agua y aumenta la presión del cuerpo, la presión arterial. Cuando hay un problema de este tipo, se reduce el metabolismo. Cuando se reduce el metabolismo y hay un metabolismo bajo, hay poca creación de energía. Cuando hay poca creación de energía, se quita un mecanismo de que se llama sodio-potasio, que entra potasio y sale sodio de la célula. Es una bomba, se llama sodio-potasio, y no puede sacar el sodio dentro de la célula. Aumenta también la presión arterial también. Que tiene 300, activa la llamada bomba sodio-potasio y empieza a tirar el sodio hacia afuera y meter el potasio dentro de la célula. En la presión alta las células están hinchadas, están llenas de sodio y las células lo que necesitan es tener potasio dentro. El magnesio que tiene muchas funciones, cuando hay sístole, el loop es calcio, loop, diástole, el magnesio relaja, es un mineral que relaja la musculatura, que relaja el sistema nervioso, que relaja las estructuras, los capilares, que los abre. Y por lo tanto, es uno de los elementos más importantes. También el consumo de potasio, porque en las vegetales, las ensaladas, son muy frecuentes este mineral. El potasio y la sal, en este caso es como Dios y el diablo. El potasio baja la presión y el sodio la sube. Por lo tanto, el potasio también tiene un efecto diurético. El aguacate, las vegetales, las ensaladas, todo esto, los jugos frescos de vegetales, todo esto tiene importancia. Aquí también Fran habla de adelgazar, que baja la presión y restaurar el metabolismo, pues como un elemento importante. Y entonces él plantea un resumen. 5 puntos. 1, reducir el consumo de los carbohidratos. 2, tomar el agua suficiente. 3, suplementar su dieta con magnesio y potasio. Adelgazar si padece sobrepeso o obesidad y realizar los ejercicios físicos
y todo este capítulo tiene 45 revisiones bibliográficas que sustentan todo lo que se ha dicho en este sentido. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros creemos que esto es un elemento importante. Yo tuve el privilegio de escribir en un diplomado de enfermería junto con los profesores de la UNAM, que ya está vigente, todas estas ideas. Incluso dije que muchas pues son del propio Frank, y hablaba de la glucosa para evitar la hipertensión, reducir el consumo de sal, la hidratación, el consumo adecuado de magnesio y potasio, adelgazar, aumentar la actividad física, restaurar el metabolismo, educar, suspender el hábito tabáquico, reducir el consumo de alcohol, porque el alcohol no hay que quitarlo, pero si usted toma 2 o 3 copas de alcohol diario, pues lógicamente eso le puede mejorar la calidad del sueño y controlar el estrés, que son elementos importantes que nosotros debemos también de ver a la hora de tratar esta enfermedad. Entonces, resumiendo, aquí lo más importante es prever, lo más importante es diagnosticar a tiempo. Una vez, aunque esté diagnosticado, que no haya complicaciones. Por ejemplo, en los ojos, las complicaciones. Cuando un paciente va a mi consulta, yo siempre le hago un fondo de ojo, porque en el fondo de ojo usted puede ver si la arteria está esclerosada, si la arteria se va cerrando, que es grado 1, si la arteria se entrecruzan, que es grado 2, que es el signo de Gunn, o si tiene forma de S porque están abultadas en sus extremos. Ya si tienen edema, si tienen, si tienen hemorragia, que es como uno ve en el fondo de ojo como algo, flechas que llena hemorrágica. Y ya el 4º grado es cuando hay un papiledema, cuando hay un edema papilar, sobre todo en las encefalopatías hipertensivas malignas, etcétera. Y solamente haciendo un fondo de ojo, uno puede saber, aunque él diga que no es hipertenso, ya uno sabe, porque con esa, y eso dura 1 minuto, 2 minutos. No solamente de eso, puede saber si hay diabetes o si hay colesterol. Se puede ver mucho en un fondo de ojo clínico, que no es oftalmológico, pero se puede visualizar, porque tanto el cerebro, el ojo, el corazón y los riñones son los 4 puntos muy importantes para evitar y para llevar a las personas a una solución. En Evitando el Envejecimiento, en la conferencia que di anteriormente, hablé mucho de los ayunos prolongados. Cuando una persona hace ayuno de 14 horas intermitentes, hay que ver los estudios que se hicieron en Biosfera 2 con miles y miles de pacientes en universidades norteamericanas, donde empieza inmediatamente a bajar la presión, y muchos que tienen una presión que está cerca del límite normal, se le va quitando los medicamentos. No hay que quitar los medicamentos ahora, lo que hay que ir actuando, y la misma vida le va a decir que su médico le dice, pues entonces hay que disminuirlo. Entonces, en vez de Valsartán, losartán potásico con hidroclorotiazida, en vez de amlodipino, en vez de un beta bloqueador como el atenolol o un anticalcio con el lodipino. Nosotros no sabemos todos esos medicamentos y las combinaciones. Hay pacientes que sí hay que tenerlos medicados. Hay pacientes que tenemos, desgraciadamente, ya cuando llegan con una fisiopatología que hay, pero aún así no hay contradicción entre las medidas higiénico-dietéticas y las medidas de aquellos pacientes que tienen el tratamiento farmacológico. Al contrario, cuando se ve la insuficiencia renal, cómo evita una diálisis, cómo evita un trasplante renal, cómo evita el sufrimiento humano. Y este es el enfoque que nosotros
consideramos. Es muy importante que la mujer que antes de la menopausia no es tan vulnerable su corazón por la acción de las hormonas femeninas, cuando pasa la menopausia, su corazón se hace muy vulnerable y tienen más hipertensiones sistólicas y tienen más problemas con los estudios que se han hecho. El hombre también lo tiene, pero bueno, hay más posibilidades de daño cardiovascular en la mujer. Yo creo que con esto, no sé el tiempo que ya estoy hablando, ustedes tienen una idea. Sí quiero insistir en este tratamiento no farmacológico. Sí insistir en que muchas veces, porque aumentó un poquito la presión, ya empiezan a medicar. Y para eso hay que ver los estadios, los grados, las complicaciones, el estudio de un paciente hipertenso. El médico tiene que situarse bien. No hay que hacer tomografía axial computarizada, ni hay que hacer ecocardiograma. Con un electrocardiograma sencillo. Si yo tengo un electrocardiograma y veo en las derivaciones izquierdas, en D1, en ABL, en B5, en B6, que tengo una onda que está alta, ¿verdad? Y veo que se me desplaza el ST y que la T negativa es asimétrica. Ahí tengo una hipertrofia ventricular izquierda. Hay un índice que se llama el índice de Sokolov, que usted mide el 2, la B1 más la B6, R1 más S6, y si hay más de 35, eso es de medicina, de sexto año de medicina, con un electro sencillo, se sabe si hay una hipertrofia. Cuando usted le hace un telecardiograma PA póstero anterior, que va a ver si la aorta está bombada, porque también producen aneurisma, producen disensiones de las arterias y producen, por eso hay que ver si hay un soplo en el abdomen. A veces hay un soplo atrás en la espalda cuando hay distintas causas cardiovasculares. La exploración es muy importante. Es muy importante la anamnesis, es muy importante los factores hereditarios. Todo eso hay que mezclarlo con arte y conciencia y con mucha paciencia para saber qué pronóstico. Hay pacientes que se ponen muy contentos cuando yo les digo, la edad de su arteria es 5 años más joven que su edad de su cumpleaños. Se ponen muy contentos porque se lo podemos demostrar con el índice aterogénico y cómo esto es ciencia constituida, que el paciente empieza a actuar y con simples análisis, que ya no hay microalbuminuria, que disminuye la hipertrofia ventricular izquierda, que el hematocrito no está la sangre, porque la sangre también se pone muy espesa, y el corazón tiene que bombearla, y las plaquetas les gusta unirse ahí donde hay una lesión con una moneda, y la aspirina esa que se da de 100 miligramos, que el ácido acetil salicílico hay que darlo en baja cantidad para que inhiba la enzima de denisciclasa y no se peguen las plaquetas. No se puede dar aspirina profilácticamente para evitar eso. En algunos casos hay que darlo, incluso hay que tomarla por la noche, y mientras más bajita sea, y hay de 81 miligramos la aspirina, se pone aspirina Protet para que no le dé gastritis o úlcera en el estómago, hay que darle al paciente. Por lo tanto, aquí lo que hay que ver personalizadamente las cosas, hay que ver al paciente integralmente, hay que estudiarlo, hay que descartar que no tenga una enfermedad secundaria. Una persona que tenga una enfermedad de Cushing, una persona que tenga un feocromocitoma, una persona que tenga un hiperarrenoblastoma del ovario, un paciente que tenga un problema renal, una acromegalia, un embarazo, en su parte con una toncemia del embarazo. Hay causas que usted tiene que ir, y para eso hay estudios, sí, sofisticados. Hay que medir el cortisol en orina, hay que medir distintas sustancias, pero eso es un grupo reducido, donde usted ve que la presión no baja. Están tomando hasta 3 medicamentos, que es lo que está en boga, es decir, no tomar uno, tomar 2 o 3 juntos, y la presión es refractaria, la presión no baja. Usted tiene que sospechar que tenga un problema. También hay un grupo de medicamentos
que producen hipertensión, que debemos de hablar. Todos los AINE, todos los antiinflamatorios no esteroideos, todo eso, cuando la persona toma diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, indometacina, dextropropoxifeno, meloxicam. Bueno, pues estos son medicamentos que suben la presión arterial. Los que tienen tratamiento con esteroides, con hormonas, etcétera, también hay que revisar bien, porque a veces se toma un medicamento y ese medicamento nos puede producir hipertensión arterial. Y esto también es un elemento que no se puede escapar cuando usted hace un análisis integral. Los pacientes que son jóvenes, que tienen un poquito de hipertensión y no tienen factor de riesgo cardiovascular, no te apures. Revisa bien la prevención, mándalo con mucha jugo de vegetales, con magnesio, con potasio. Yo la verdad, y lo digo, le digo, ustedes le hacen caso a su médico tratante, porque el médico tratante es el principal conocedor. Pero la experiencia, tengo más de 1000 pacientes, nunca le digo que le voy a quitar el medicamento, pero cuando empiezo a actuar, es incuestionable que la persona empieza a ver él mismo cuando se toma la presión. La presión hay que sabérsela tomar. Hay que sentarse, reclinar la espalda, con el manguito adecuado. No se puede tomar la presión porque a veces hay presiones altas porque no se toma bien la presión. La presión arterial debemos tomarla en la mañana de una manera adecuada. Hay un monitoreo ambulatorio en mapa de presión arterial de 24 a 48 horas que cuando uno sospecha que hay una hipertensión nocturna o cuando uno sospecha que el paciente está haciendo hipertensiones de batas blancas o hipertensiones refractarias, etcétera, uno le manda a medir esa presión que nos va diciendo en todo el momento del día y sobre todo en el sueño. Cuando una persona por la noche tiene la presión arterial muy alta, es muy peligroso porque me puede dar hemorragia cerebral. Por eso le digo que esto lleva un enfoque. En el tratamiento no farmacológico incluso existe algunas cosas novedosas, por lo menos para que ustedes la conozcan. Es decir, los vasoreceptores que están aquí en las carótidas, si se estimulan eléctricamente, pues pueden hacer que la presión baje y eso ya se hace por cirugía mínima y es no farmacológico. Y también o la desnervación de los nervios renales, que está todavía en estudio, si sí o si no, son otras formas elevadas de no farmacológicas, pero solamente para que conozcan que nosotros también estamos actualizados en estas cosas y las respetamos. Y que consideramos que no solamente es magnesio y potasio, sino todo el conjunto de acciones que hay que hacer. Si una persona hace ejercicio 1 hora o da 30 minutos o 1 hora diaria, 150 minutos a la semana es lo que decimos en OPS, y 75 más fuerte, y el corazón late fuerte, una persona que no tenga ninguna enfermedad cardiovascular, que se permita, levanta un poquito de pesa, ¿verdad? No que le duela la espalda. Todo eso hace que los lechos vasculares aumenten muchísimo en los músculos y baja la presión. Se abre la manguera, se llena adecuadamente, la sangre corre, la sangre no tiene obstáculos. Entonces, por eso no podemos decir con el agua ya. No, es el agua, es el ejercicio, es el alimento. Y que mi medicina sea el alimento. Ese es el padre de los médicos, Hipócrates, que planteó este elemento que a veces se soslaya y a veces no se mantiene sin tanta, porque no existen dietas, lo que existen son adecuaciones individuales de la alimentación de acuerdo a las características de la persona para que pueda
vivir con bastante salud. Lógicamente, los suplementos, el Magic Mac de Nature Slim es muy bueno. Es citrato de magnesio. Hay 8 tipos de magnesio. El Capsol de Nature Slim, que es el citrato de potasio, es muy bueno. O lo pueden adquirir en otro lugar si quieren. Pero son tratamientos que, como le decía, los pacientes empiezan a tomar el magnesio, tolerancia intestinal, empiezan a tomar el potasio y se empiezan a medir la presión y ven que hay una reducción significativa. Entonces, bueno, ¿y qué hago con el losartán potásico? ¿Y qué hago con el telmisartán? ¿Y qué hago con el amlodipino? ¿Y qué hago con los vectores? Entonces se empiezan a disminuir y si el médico lo entiende, puede en un momento determinado quitar los medicamentos. Cuando yo le quito los medicamentos a un paciente, por ejemplo, insulina, lo que hago es que reúno a los demás pacientes y que él exponga cómo lo hizo, porque el héroe no es el médico, él es el paciente. Hipócrates decía, pregúntale si está apto para hacer lo que nosotros decimos. Pregúntale al paciente si él quiere tener responsabilidad, porque si no, estás perdiendo tu tiempo. Y es verdad. Entonces nosotros tenemos que dar responsabilidad, informar correctamente, adecuadamente, resolver muchos de los problemas y validarlo. Los espíritus necesitan validación. Que usted es el héroe, usted resolvió. Y es un ejemplo. Y se lo dice a la familia, y se lo dice a los compañeros de trabajo, y eso le proporciona muchos años de vida. Envejecer no es una enfermedad, pero queremos envejecer sin enfermedad. Queremos envejecer con actividad física, mental, sexual, intelectual y aptos, útiles para ayudar, para ser felices y ser felices a los demás. Entonces, todos estos elementos en esta enfermedad es muy importante su evaluación, el enfoque con que nosotros podamos dar. Y siempre luchar porque incluso yo tengo un amigo que me pidió que fuera a ver a su papá en terapia intensiva y los médicos me permitieron entrar, cosa que me asombró, y tan respetuoso, tan cariñoso, y yo simplemente fui allí a verlo, a saludarlo y di mi modesta opinión. Y estábamos valorando de ese paciente si se hacía diálisis o no se hacía diálisis. Y bueno, finalmente no se hizo la diálisis. Entonces, siempre hay una posibilidad, siempre el cuerpo va a luchar, va a tratar de sobrevivir y nosotros debemos de siempre hacer lo humanamente posible por salvar una vida o por evitar un luto en la familia. Esto es todo lo que quería exponerle. Muchas gracias. Estoy listo para sus preguntas. No me queda mucho tiempo, pero... Un segundo, Doc. Pues mire, aquí tenemos una preguntita. No sé si alguien más quisiera preguntar algo, que nos escriba en el chat. Y de momento nos pregunta solamente Lulú Salomé. Doctor Crespo, ¿qué pasa si una persona maneja regularmente una sistólica entre 90 y 95 y diastólica entre 75 y 80? Ella tiene 58 años, también desencadena enfermedades cardiovasculares, nos está preguntando, mide 1,55 y pesa 58 kilos. Bueno, muchas gracias por una pregunta tan bonita. La hipotensión no es una enfermedad. La hipotensión es un síntoma. Lo que hemos visto es que las personas que son así tienen gran longevidad. Es decir, las personas que manejan estas cifras tensionales, así, normalmente son personas longevas y no debe desencadenar ninguna enfermedad cardiovascular. Ella tiene una mínima que está en 60, una máxima en 95, y eso tiene que ver mucho con su genética y con una serie de cuestiones, porque al contrario, ahí
Ahora, si le produce alguna hipotensión ortostática o un mareo, una caída o algo, bueno, entonces hay que estudiar si hay algún problema en esa paciente. Pero si está sintomática y tiene esas presiones, no. Yo incluso he tenido otras láminas que por problemas de tiempo no puse, de la hipotensión ortostática, porque a veces hay que tener mucho cuidado con bajar bruscamente la presión y puede, en los ancianos sobre todo, se puede producir una caída. Si hay una caída brusca de la presión, porque siempre la rigidez de los años de la arteria le va a dar un poquito superior a la media. Pero volviendo a la pregunta de ella, no hay que preocuparse mucho y porque esto le desencadena una enfermedad cardiovascular. Hay que ver cuando ella hace el ejercicio, hay una prueba que nosotros hacemos que es la prueba de esfuerzo, una ergometría, una prueba de esfuerzo y vamos viendo la presión de acuerdo en una estera y vamos midiendo también cómo se comporta el corazón. No creo que ella tenga que hacerse ninguno de estos estudios, pero sí lo que es importante en estos pacientes es cómo está su glucosa. Yo le digo, a veces cuando la glucosa está un poquitico que no se mantiene estable, nos puede dar alguna cosa, pero la hipotensión es un síntoma, y para que haya un shock hipovolémico, para que haya una presión arterial, que la presión arterial nosotros la medimos en terapia central, y ponemos un catéter y sabemos la presión central y la periférica también. Pero son casos que ya están con otras complicaciones y tenemos que medir mucho los volúmenes. Bueno, esta es la respuesta que yo le puedo dar. Perfecto, Doc. Bueno, es que tenemos como algunas preguntitas que son muy específicas de ya presiones de cada uno, entonces estoy poniendo por acá en lo que a lo mejor contestamos otra pregunta. Estos son los datos de donde podemos encontrar al doctor Crespo para dar consultas. Por aquí están sus teléfonos, está en Polanco, entonces si alguien requiere alguna valoración específica con él, pueden llamar a estos números. Ya checar un poquito de los temas de la consulta, fechas, etcétera. Entonces, si quieren, en lo que contesto por acá, les dejamos esta parte, ¿vale? Sí, Leslie, por parte mía, porque no me da pena con ellos que tengan, estoy mandando un WhatsApp, yo puedo hasta las 12 seguir contestando preguntas. De acuerdo, Doc. Permítame, entonces nada más déjeme ver porque le digo, algunas son un poquito específicas de sus glucosas, perdón, de sus niveles. Dice, ¿cuándo se debe de tener albumina para decir que está bien el riñón? No entiendo la pregunta. ¿Cuándo se debe medir la albúmina? Albúmina, ajá, para decir que está bien el riñón. Y bueno, se hace un examen de orina y se llama macroalbuminuria en orina, y si está de más de 300 miligramos, hay dificultad. Y la microalbuminuria, que se hace en orina al azar, entre 30 y 300, ya nos está indicando que hay alguna dificultad y hay que seguir estudiando. No solamente por la presión, puede ser por diabetes o etcétera, o por una nefropatía que tenga el paciente. Pero el análisis de albúmina y de proteinuria se puede medir a veces, es decir, también hay que ver cómo está la creatinina, cómo está el BUN, que es la urea libre en sangre, se va analizando y cómo está el filtrado glomerular del paciente. Son estudios que ya se mandan en un caso en que la albúmina empiece a subir. Pero estos son los valores normales que se tienen. ¿Cuándo debe hacérsela? Bueno, si una persona tiene hipertensión, tiene diabetes o ve que tiene su orina menos clara,
o que tienen un trastorno urinario o algo, bueno, pues eso va implícito en el análisis de orina. Y es un análisis sencillo. No hay que medir orina en 24 horas, que a veces medimos también a ver el volumen de la orina y cómo está la creatinina en orina y todo esto. Pues se mide con una macroalbuminuria, a ver si en orina o si hay o con un análisis de microalbuminuria. Perfecto, Doc. Por acá hay una preguntita que me parece algo interesante. Si la glucosa está alta, ¿quiere decir que también la presión arterial es alta o viceversa? ¿O no Qué tiene buena relación? pregunta. No siempre, no siempre. Lo que pasa es que los diabéticos, en más de cada 3 diabéticos, 2 son hipertensos. Es decir, que eso es estadístico, es decir, porque la glucosa alta, como expliqué, sube la insulina y la insulina ya sabe que tiene todas esas cuestiones que hacen que aumente la presión arterial que expliqué anteriormente. Puede ser que una persona no tenga la glucosa alta, no tenga grasa abdominal, no tenga resistencia a la insulina y son hipertensos, porque la etiopatogenia de la insulina, que hay bastantes factores. Hay que tener en cuenta también cómo está el sistema nervioso excitado, el simpático. Incluso en las causas de hipertensión, no solamente es porque sube la glucosa y sube la insulina. Hay factores inflamatorios, hay factores autoinmunes, hay factores de los vasos, hay factores de la retención del clorosodio, porque el sodio solo no sube la presión, tiene que estar unido al cloro, y sube la bulimia, sube el gasto cardíaco y aumenta, y sobre todo la resistencia periférica que tengan los vasos sanguíneos por daños funcionales o estructurales, hacen que aumente la presión arterial. Entonces una persona puede tener la glucosa alta. Lo que sí sabemos es que tarde o temprano esa glucosa elevada, esa hiperglicemia, esa hiperinsulinemia, le va a hacer daños macrovasculares y microvasculares que no se detectan por la presión arterial y que anteceden 10 años antes que el paciente se nos enferme con complicación. Es decir, los daños en los vasos sanguíneos, en la aorta, en los grandes vasos, empiezan 10, 5, 8, 10 años antes que se detecte la diabetes. Y por lo tanto, a eso empieza a asociarse. Ya tiene diabetes, ya tiene hiperplasia de la íntima de los vasos, ya tiene arteriosclerosis, ya tiene, no son distensibles esas mangueras tan rígidas, y aunque no le dé hipertensión, los daños empiezan desde ese momento. Las nefronas empiezan a sufrir. El filtrado glomerular empieza a caer. Sale la albúmina. Hay proteinuria. Hay muchos datos que puede tener relación con la hipertensión. Yo no expliqué, porque no estoy en la universidad, el eje renina-angiotensina-aldosterona, que cuando sube la renina, sube la angiotensina 2, y cuando sube la angiotensina 2, se sube la aldosterona y retiene más sodio, porque ese eje es clave, que se ve sobre todo en la deshidratación, cuando falta, en la lámina del agua, cuando falta el agua, no solamente la vasopresina, sino este eje, renina, angiotensina y aldosterona. Nosotros mandamos inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Mandamos captopril, lisinopril, enalapril, todos los pril, eso, que a veces dan una tos seca que hay que quitárselo al paciente, y pueden dar incluso un edema, un angioedema en el 1% de los casos. Y a veces, repito, hay que darlo porque no queda más. Y están los bloqueadores de los receptores de esa angiotensina, y ahí están el candesartán, el valsartán, el losartán, está el anticálcico, el amlodipino, que evita que el calcio que se momifica, que se solidifica, perdón, dentro de la arteria, la pone rígida
y aumenta y se pone en anticálcico. A veces uno tiene que ir manejando mucho todos estos elementos a la hora de tomar una decisión. Si el paciente es diabético y está corrigiendo su alimentación y está con glucosa en ayuna por debajo de 99 miligramos, siempre Fran dice entre 70 y 85, por eso es lo ideal, y no le pasa por encima de 130, no produce la glicólisis, es decir, que asfixia la glucosa a la célula, hace que no respire y se empieza a deteriorar el metabolismo. Como deteriora el metabolismo, la célula no puede sacar sodio y meter potasio, y como expliqué anteriormente, y en todo se va deteriorando. Fíjate que el hipertiroidismo también produce hipertensión arterial. El hipotensión arterial, la tirotoxicosis crean también hipertensión arterial, sobre todo el hipertiroidismo. Entonces, cuando un paciente tiene la glucosa alta, no necesariamente tiene que tener su presión alta, pero tarde o temprano esa presión va a subir y le va a desencadenar. Entonces ya tiene glucosa alta, ya tiene hipertensión, seguramente le va a subir los triglicéridos, sube la insulina, ya tiene el síndrome X. En eso yo di una conferencia que se llama, en México se llama síndrome metabólico, que es la hipertensión, la cintura abdominal, la hipercolesterolemia, y todo esto ya va condicionando y comprometiendo la vida de un paciente. Por eso la glucosa es tan importante. Ya el Alzheimer se llama diabetes 3. Es que la glucosa, aunque no sea diabético, cuando la glucosa está alta en sangre, esa hiperglicemia por la mañana, no, yo estoy bien, yo tengo 101, 102, no, tenemos que ya desde ese momento ir actuando, porque la insulina subió 8 o 10 años antes de que subió esa glucosa, y la insulina empieza a actuar en la persona, y la estadística es que de cada 3 diabéticos, 2 son hipertensos. Y por supuesto, ya esto me va creando un factor de riesgo, porque los factores de riesgo, ya sean con daños orgánicos o daños subclínicos, hay una tabla en medicina y uno pone, tiene un daño subclínico, tiene un daño orgánico, tiene, bueno, este me va a crear un problema, hay que hacerle el fondo de ojo, porque a veces el azúcar alta no detectó que su presión estaba bien, pues se la tomaron y no está, los pacientes que tienen la glucosa alta deberían de monitorearse la presión 2 o 3 veces por semana, sobre todo cuando se levantan por la mañana. Siempre el brazo derecho es un poquitico más alta de posición anatómica del corazón. Aquí en México le gusta mucho el brazo izquierdo, que es correcto a la altura del corazón, y uno se va midiendo y va viendo que efectivamente la presión no está tan normal como uno cree. Hay muchos falsos negativos que no, yo estoy bien de la presión, entonces hay que revisar bien. Un paciente diabético, hasta que se demuestre lo contrario, es potencialmente un hipertenso. Perfecto, doc. Yo creo que ya por último, también para que descansen un poquito, se vaya usted a su compromiso, doc. No sé si se pueda, pero dice, cuando se presenta hipertensión reactiva ocasional, ¿cuál es la dosis de potasio y magnesio diario que se debe consumir? Perfecto. La dosis de potasio es 4.600 miligramos diarios, y la dosis de sodio debe estar en 2.100 de sodio. Y nosotros estamos invertidos. Yo sé que a los mexicanos les encanta la sal. Sí. Incluso la sal no hay que quitarla totalmente, pero aquí lo que hay es mucho exceso de sal y poco potasio. Porque la pizza, el pan, todo eso no tiene potasio. El potasio está fundamentalmente en las hojas verdes, conjunto con el magnesio, en los jugos verdes. Entonces, el potasio siempre debe de estar
casi el doble de la cantidad de sodio, porque el potasio es el mineral que está dentro de la célula y el sodio está fuera de la célula. Ese es el diseño, el potasio y el sodio, y se recambian constantemente. Potasio entra y saca sodio. Para que esa bomba que recambia, tiene que haber el magnesio suficiente y el metabolismo adecuado. Entonces, el potasio, que los médicos le tenemos mucho miedo, porque claro, cuando hay una muerte, cuando hay cáncer, cuando hay una enfermedad, se destruye la pared celular y el potasio llega al torrente sanguíneo. De entrada, en la química sanguínea, que mide el potasio, es el 2% del potasio de todo el cuerpo. Es decir, habría que medirlo de otra manera, que es muy cara, para ver cuánto potasio hay dentro de la, que es donde está el 98% del potasio, está dentro de la célula. Pero así todo, cuando uno hace un ionograma, cuando hace una gasometría, o cuando mide y ve que el potasio sube, porque el potasio, cuando hay una hiperpotasemia, produce también arritmia y produce muerte. Incluso las cápsulas de potasio en el mundo, todas son de 99 miligramos, porque llegaron al acuerdo de que en cualquier parte del mundo 99 miligramos. Y hay que tener, sí, cuidado en determinadas patologías, en determinadas cuestiones. Pero la falta de potasio produce hipertensión. La falta de calcio produce hipertensión. El exceso de sodio son factores de riesgo que aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen sistólico, aumenta el volumen, la distensibilidad de las arterias y es causa de hipertensión. Por lo tanto, lo correcto es una dieta rica en potasio. Ahora bien, hay que tener cuidado porque si yo tomo mucha agua, incluso yo a todos mis pacientes les aconsejo que antes de dormir se tomen el último vaso y pongan un poquito de sal en la lengua, un poquito en la yema del dedo. Si es sal del Himalaya o... Bueno, yo no comercializo nada, ni tengo que ver. Solamente digo esto porque son sales que son naturales, que son sales buenas, la sal de mar. Esta sal común también, pero no podemos tomar mucha agua y estar que casi no como por sal, porque al contrario, cuando hay muy bajo la sal, pues se han visto que incrementa las enfermedades cardiovasculares. Por cada litro y un vaso de agua debe haber un poquito de sal. ¿Cuánta sal al día? El Harrison dice 6 a 7 gramos. Las normas internacionales también hablan de 5 gramos, que es casi una cucharadita ras de sal al día. Pero si la sal baja mucho, pues crea otro problema. Cuando el mundo existió, al principio no había dinero y la sal era la moneda. Primero está el oxígeno, después está el agua y la sal es el mineral más importante que necesita el cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado en que, bueno, si hace un edema, si retiene líquido, usted lo analiza por la cantidad de orina y cómo va el paciente. Pero no hay que tenerle tanto miedo a que hay dietas, hay pacientes que tienen una insuficiencia renal, que usted tiene que tener cuidado con las que tiene que tener potasio, con los minerales, pero eso son patologías que tienen. Pero en sentido común de las personas, hay que comer más potasio que sodio, más hierba, más vegetales frescos, más jugo de vegetal. También se puede, por un tiempo determinado, tener una suplementación. Hay 8 tipos de potasio con el potasio, pero tampoco hay que vivir toda la vida lleno de suplementos. Los suplementos son importantes en una etapa, en un momento, de acuerdo a la personalización que tenga esa persona y posteriormente ir buscando de manera natural, encuentra estos minerales, uno aprender sobre esto y de esa manera pues se produce el equilibrio del cuerpo. También cuando el potasio baja mucho, la hipopotasemia produce enfermedades también del corazón. Hay uno hace un electrocardiograma y ve distintas ondas, la onda U, etcétera. El QT son segmentos que uno mide rápido e incluso a veces hay que ingresarlos en terapia
porque es que hay que corregirlo mucho. Hay medicamentos que producen hiperpotasemia y hay medicamentos que depletan más potasio. Por eso hay que tener este conocimiento integral. No podemos tratar las cosas como si fuera una norma. La norma es tu paciente, la situación que tiene, el análisis integral, porque esto no es de cardiología y lo demás de nefrología. La medicina interna es apasionante, no es mejor que otras especialidades. Todas son importantes, pero la medicina interna debe, y nos han formado, yo tengo 44 años de médico, y ahora es que aprendí un poquito, porque todos los días hay que estar estudiando, hay que ir viendo. A veces lo que es bueno para uno no es bueno para el otro, y por eso nosotros tenemos que analizar estos asuntos. Lo que sí está demostrado que el corazón debe latir hasta los 120 años. Una vez me preguntaron en un evento, yo tenía una responsabilidad determinada en Cuba, y me preguntaron en público, la figura principal de ese país, ¿a cuánto latía un corazón? Y yo no supe contestar. Yo cuando no sé algo digo no sé. Después se estudió que el corazón pudiera latir hasta 120 años. Incluso se crearon allá en Cuba unos clubes que se llaman 120 años, a los viejitos hacer ejercicio por la mañana y todo eso, eso está en internet. Se puede ver. Y ahora, si usted lo llena de humo, porque de tabaco, usted lo llena de problemas, usted, bueno, pues el corazón empieza, se empieza a dañar. Por ejemplo, las estatinas, y esta es mi opinión personal, no estoy diciendo que nadie deje de tomar estatina, pero todo el Lipitor, el Socor, la rosuvastatina, la torvastatina, la pravastatina, todas dañan la fibra del miocardio y todas dañan, inhiben la coenzima CoQ10, etcétera, 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 hasta problemas cerebrales. Entonces, si yo tengo la coenzima CoQ10, que esa se vende en muchos lugares, sobre todo en la GNC, ni se necesita receta, incluso en Texas con 300 miligramos están atendiendo al cáncer con estudios ortomoleculares muy actualizados. Si usted tiene la coenzima CoQ10, pues entonces las células del corazón no tienen una mitocondria. Las células del corazón tienen hasta 1500 mitocondrias. La mitocondria es donde se hace la oxigenación, donde se hace la combustión, donde entra la glucosa, los lípidos, los carbohidratos con el oxígeno y hace el ciclo de Krebs y crea el ATP, esa molécula que es la vida. Si yo tengo un corazón y yo enciendo esas mitocondrias que están apagaditas, y yo creo que con el CoQ10 se traslada más el oxígeno, y creo mayor capacidad, pues las células del miocardio y las células cerebrales van a actuar y van a tener una mejor acción en todo lo que es la función del corazón y sus grandes vasos, porque el cardiovascular no es solamente el corazón, es corazón y los grandes vasos, porque por ahí va el oxígeno, por ahí va todo, ¿verdad? Entonces es muy importante conocer sobre estos suplementos. El omega 3 de 1 gramo, yo solo mando a mis pacientes por 3 meses y después 3 meses más omega 3, 6 y 9, junto con la coenzima CoQ10. La vitamina C la mando también de 1 gramo, debe ser 1 gramo diario, porque la vitamina C es la fresa del pastel de todo el sistema inmunológico, del segundo cerebro. Y hay un mecanismo que tiene que ver inmunológico de los linfocitos T y que tiene que ver con la respuesta innata o adaptativa del sistema inmunológico cuando se defiende en la patogenia, en las causas de hipertensión. Fíjense que es un mosaico multifactorial, donde la genética, la edad, la raza, las personas de la raza negra tienen más posibilidades de tener hipertensión maligna. Todo eso se ha estudiado muchísimo, ¿verdad? Y hay datos que nos pueden ayudar.
Una mujer embarazada que haga una toxemia, usted tiene que darle alfamethidopa, que es el único medicamento. Los pacientes que tienen insuficiencias cardíacas, cuando no le queda más remedio, tienen que ponerle beta bloqueadores con anticálcicos. Y para eso existen muchas formas del abordaje de la hipertensión, aun cuando tenemos que necesariamente caer en los medicamentos para salvar una vida, porque los medicamentos salvan vidas y hay medicamentos que sí hay que mandarlos en un momento determinado y, repito, con todas estas medidas que nosotros estamos aplicando. Entonces, el potasio, el sodio, el magnesio, los minerales en sentido general, tienen un efecto importantísimo en regular. Yo diría, una vez le preguntaron a Fran que si él nada más que pudiera sugerir un solo suplemento en Natural Slim, ¿cuál él diría? Y dijo el magnesio rápido. El magnesio. El magnesio está muy deficitario en México y en el mundo, porque la pizza y todos esos dulces, y eso no tienen esos alimentos que dicen que son para los diabéticos, que son mentiras porque tienen aspartame, etcétera. El magnesio no se puede controlar la presión si usted no tiene el magnesio adecuado. Es como el agua, son cosas claves, son cosas determinantes y que se pueden demostrar. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por su tiempo del día de hoy. En un ratito por mensajito le paso todos los comentarios que nos dejaron de muchas gracias por la plática. Acá tenemos los teléfonos del doctor Crespo. Si alguien quiere alguna consulta privada, están los números para agendar su cita y ahí les darían toda la información que necesitan de la consulta. Doc, Leslie, eso solamente porque sé que hoy no tuvimos muchas personas, tal vez por la hora. Yo con mucho cariño, yo todo lo que ustedes quieren, pero a mí me gustaría que sepan que este tema cardiovascular lo vamos a seguir tratando. Hoy nos metimos en hipertensión y generalidades, pero vamos a ir concretando. Incluso yo voy a tratar de exponer menos para que ustedes puedan preguntar más. Y nosotros también estamos dando charlas presenciales en Natural Slim, que a mí me encanta, porque esto de Zoom y eso, estoy aprendiendo ahora después de tantos años y es muy a veces impersonal, pero cualquier cuestión. Y siempre les recomiendo que sigan con su médico tratante. Un médico cura, 2 lo vuelven loco y 3 lo matan. Entonces, pero cualquier cosa yo con gusto los veo, pero siempre sigan con su médico. En los centros Natural Slim, los asesores hacen un trabajo maravilloso. Es una tecnología que tiene más de 20 años y que tiene resultados y que por supuesto de esta manera ustedes están en causa y pueden ver que pueden solucionar y evitar en su mamá, en su abuelito o en estos niños que tienen hipertensión. Los niños mexicanos tienen hipertensión. Los niños mexicanos tienen el colesterol elevadísimo. Hay 3 muertes súbitas ya. Uno de ellos estaba en el recreo jugando y murió de muerte súbita por el problema de la obesidad, por el problema de la glucosa. Todo esto, si no tiene utilidad, no vale la pena, ¿me entiendes? Entonces la pena es educarlo, enseñarlo, revisar a ver si es verdad todo esto que se está diciendo en lugares serios, sitios serios de lo que estamos hablando, porque también hay una gran relación entre hipertensión y otras enfermedades. No solamente que son temas fronteras que no nos estamos metiendo en estos momentos, pero si peligroso es tener la glucosa alta, peligroso es tener la presión alta y no saberlo. Porque, repito, el 50% de los hipertensos no saben que son hipertensos. Los que tienen hipertensión, el 50% no tienen tratamiento correcto. Estamos hablando de que realmente hay un 12.5% de los que están hoy bien tratados. Entonces, es un campo tremendo y una discusión, un acaloramiento, un terremoto
una pérdida de una noticia, sube la presión y rompe el vasito y ahí tenemos una hemorragia. O tenemos una oclusión de una trombosis y hay una isquemia y van perdiendo la fuerza muscular, se le desvía la comisura labial, hay afasia, el lenguaje tropeloso, se desvía el ojito, pierden la sensibilidad y ya después a veces sí no se mueven, pero son pacientes que ya tienen muy comprometidos los años de vida y también está la carga económica que tiene, a veces medicamentos que venden carísimo, carísimo. Por ejemplo, los losartán potásico con hidroclorotiazida, que es 50 con 12.5, si se llama ISAR, pues el costo es 5 veces mayor, ¿me entiendes? Y entonces todo esto también tiene una repercusión económica en los ingresos hospitalarios, en la invalidez que deje a las personas. Por eso nosotros estamos defendiendo este enfoque no farmacológico, porque va a tener un impacto en los ingresos, unos impactos en los gastos médicos, un impacto en los estudios que a veces hay que hacer sofisticados para descartar una hipertensión secundaria, etcétera. Y esto pues nos va a ayudar desde todos los puntos de vista. Muchísimas gracias, Doc. Excelente por tan valiosa información que nos compartió hoy. Como dicen, estén pendientes, por ahí vamos a seguir haciendo Zoom con estos temas. Y también muchas gracias a todos por su tiempo, por haberse conectado, por estar súper pendientes. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Que tengan una excelente tarde. Sí, gracias, Leslie. Gracias a ustedes. Un besito. Gracias, Doc. Hasta la próxima. Gracias por todo. Gracias.